Bienvenido nuevamente a nuestros espacios gerenciales, Jugada Maestra. María Adelaida Mesa, socia manager de la compañía. Y en esta oportunidad tenemos una invitada muy especial, se llama Joana Kerguelen. Ella es la gerente de Caramelo Escaso. Y Caramelo Escaso es una compañía que trabaja en las empresas el tema de cultura empresarial. Clarísimamente es un gran aliado nuestro de Jugada Maestra y queremos desarrollar ese tema porque hay una gran conexión entre cultura, liderazgo y cómo muchas veces por no tener en la ecuación el tema de cultura, se abortan los procesos de selecciones exitosas. Bienvenida, Joana. Muchas gracias, María. Muchas gracias por esta invitación. Un poquito la presentación. Joana es administradora de empresas, estudió finanzas. Ella inicia en el tema financiero sus primeros años como consultora financiera y luego te vas para Confama, donde estás un periodo importante, 14 años, en diferentes áreas, tema de alianzas, de cooperación internacional, proyectos de innovación, y ahí decides vincularte con Caramelo Escaso. Entonces ahí arranca nuestra conversación. ¿Cómo haces este cambio y qué te seduce de trabajar en Caramelo Escaso? Mira, como yo venía realmente pues del mundo de la innovación, como lo dices, llevaba ya 5 años en Confama trabajando esta parte y Caramelo Escaso estaba como enfrente a una convocatoria buscando un director de proyectos en ese momento y me llamó demasiado la atención. Digamos que no era la más conocedora en temas de cultura en ese entonces, pero fue súper interesante porque realmente lo que estaban buscando era un perfil más innovador, entendiendo también cómo el desafío todos los días dentro de las organizaciones es diseñar culturas únicas, y eso también requiere una mirada muy disruptiva, muy innovadora, es muy desde el sello Caramelo. Entonces, cuando conocí la organización, empecé a entender qué hacía, el impacto que generaba en las compañías, pues no me pude resistir, entonces acá estoy. Muy bien. Impacto, una palabra bien interesante. Joana, un poquito para nuestra audiencia, la diferencia entre qué es cultura y la diferencia entre cultura y clima. Ok, mira, ahí hay muchas definiciones. Digamos que a mí me gusta siempre hablar como de cultura como algo muy simple y decir la cultura no es nada distinto a la forma como nos comportamos, ¿cierto? Y eso en cualquier sistema, hablemos en una organización, en un país, en una región, en una familia, siempre se genera una cultura pues desde el momento en el que existe una relación entre dos personas. Ahora, a nivel organizacional, entonces decimos, es la forma como nos comportamos, y eso tiene por detrás un conjunto de creencias, valores, pero más allá de eso, lo importante es que la cultura es un elemento vivo. Es un tejido, y así lo entendemos nosotros desde Caramelo Escaso, es un tejido de todo lo que sucede en la organización, de la forma como conversamos, de qué conversamos, pero de qué no conversamos también, cómo nos reconocemos, cómo medimos, la forma en que incentivamos, la estructura organizacional en sí misma, cómo estamos organizados para lograr una estrategia de negocio. Entonces, al final del día, la cultura es el tejido de todo lo que sucede en esa compañía. La cultura finalmente es ese tejido de todo lo que sucede en la organización que nos permite apalancar la estrategia del negocio. Y esa es, digamos, como la magia. Ahora, la cultura está a un nivel de profundidad muy distinto al clima. Porque a veces cuando llegamos a una compañía decimos, ay, aquí el clima, es que yo no me siento bien con el clima acá, y el clima es estático. El clima es una situación que vivimos en un momento determinado y que se vive desde las personas, cómo se refleja en el día a día. Ahora, a mí me gusta hacer el comparativo con la persona, con un ser humano. En una persona tienes la identidad, el ADN, esa personalidad, pero también tienes estados de ánimo, ¿cierto? Entonces, tú hoy llegaste de mal genio porque te sucedió algo y estabas de un estado de ánimo, pero eso no dice que esa es tu personalidad. Lo mismo sucede en las compañías. La cultura es la personalidad de la organización. Mientras que el clima es un estado de ánimo que es cambiante y que está afectado y se ve intervenido por las situaciones del entorno, por lo que sucede en un líder. Mira que un clima puede estar afectado porque el mismo líder llegó hoy con una situación particular e impactó a todo el equipo. Entonces se generó un clima distinto, pero eso no hace que la cultura esté cambiando cada 8 días. La cultura realmente es esa identidad, eso que nos hace únicos como organización y que nos diferencia de otras compañías. Joana, esa personalidad que tú dices que es la cultura, ¿cómo se desarrolla? Y si uno pudiera decir, la homologo como en el ciclo de vida de una persona, nace, es adolescente, se consolida, ¿podría funcionar esa comparación? Y un poquito, ¿cómo se instaura esa personalidad? Claro, entonces mira, la cultura, como te decía ahora, nace desde el momento en que hay dos personas. Entonces, por lo general, arranca de los socios fundadores,
¿cierto? Arranca como de ese mismo ADN de los socios fundadores y va evolucionando en la medida en que van llegando las personas. Ahora, la cultura debe seguir a la estrategia del negocio, aunque no tengas una estrategia declarada, al final tú tienes, siempre que hay una compañía, hay un norte, para dónde vamos, Claro. la estrella polar, y de acuerdo a esa estrella polar, organizamos las personas, ¿cierto? O sea, las personas están detrás siguiendo esa estrategia y tienen que comportarse de una manera para poder lograr eso. Es decir, si nosotros estamos buscando una estrategia enfocada en crecimiento, en llegar a nuevos mercados, pues las personas tienen que comportarse de una manera distinta a que si estuviéramos buscando una estrategia de, qué sé yo, de desarrollo de nuevos productos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, entonces la cultura se va gestando de forma orgánica, que eso es muy importante. La cultura emerge, la declares o no la declares, siempre está ahí. Pero ¿qué es lo interesante? Y nosotros por eso creemos tanto en diseñar, o sea, Caramelo Escaso lo que hace es diseñar procesos de cultura y cambio. Ok. ¿Por qué? Porque precisamente tú puedes moldear la cultura, de acuerdo a lo que algo que ya traes, que vienes instalado, que se ha dado de forma orgánica, con el tiempo, en la medida en que la estrategia del negocio va evolucionando, tú puedes ir moldeando la cultura para que también la cultura vaya siguiendo la estrategia del negocio. Eso es muy importante. O sea, primero va la estrategia, De acuerdo. después va la cultura. De acuerdo. Quiere decir, en la medida en que la estrategia vaya cambiando, la cultura se va adaptando. Total. ¿Y qué es importante ahí? Hay unos elementos de la cultura que vuelve y juega al comparativo con la persona, es la huella dactilar, el ADN, que trascienden en el tiempo, ¿sabes? Pero que tú finalmente los comportamientos los vas moldeando a medida que va evolucionando esa estrategia. Entonces, si yo lo digo en el ser humano, digo, mi ADN, mi huella va a permanecer en todo el tiempo. Pero, claro, a medida que yo voy madurando, mi personalidad se va moldeando. Exactamente lo mismo sucede con la cultura. Entonces yo digo, claro, hay una esencia que trasciende en la organización y tú dices, no sé, mira, hay compañías que llevan muchos años y cuando nosotros llegamos a acompañarlas nos dicen, no, es que cuando yo entré a esa compañía hace 25 años se sentía la cercanía porque su fundador era muy cercano y eso hace parte de esa esencia. Entonces tú eso no lo vas a cambiar en el tiempo. Al contrario, eso es una palanca de valor que tú la debes trascender a lo largo de esa esencia de la compañía. Pero en la medida en que la estrategia va cambiando, es lo que te decía ahora, los comportamientos sí los vamos refinando. Entonces, finalmente la cultura está viva, así como la estrategia también lo está, y hay que irlo revisitando a los dos. En la medida en que la estrategia cambia, yo siempre digo, revisite la cultura también y mire qué debemos afinar en términos de comportamientos que esperamos o cómo delimitamos la cancha de juego. Porque hoy puede que yo tenga una cancha marcada, pero el día de mañana, dependiendo de lo que necesito, tengo que ampliar esa cancha y entrar nuevos comportamientos que son claves para movilizar la compañía. Joana, cuando tú llegas a una conversación de una compañía, como tienes tan claro el tema de cultura, ¿qué es lo que primero empiezas a leer, a identificar y observar? Porque desde que llegaste estás incorporando cultura. De acuerdo, mira, nosotros como nuestro entendimiento de la cultura es como apalancador de la estrategia del negocio, para nosotros lo primero al entrar a una organización es entender en qué negocio estamos entrando. Muy bien. O sea, más allá de uno, ay, venga, miremos que las oficinas, que cómo conversan, que si es bonito, no, venga. Eso va a depender es de la estrategia del negocio. Entonces para nosotros lo primero siempre es hacemos como una inmersión en las compañías donde entendemos muy bien el negocio, en qué negocio estamos, para dónde van como organización, pero también entender muy bien la historia. Porque la historia hay que valorarla. Entonces muchas veces muchos de los fundadores de las compañías se sienten un poco incómodos cuando tú llegas a hablar de un proceso de transformación cultural, porque ellos dicen, pero si esto es lo que nos ha traído hasta acá, ¿por qué la vamos a cambiar? ¿Cierto? Entonces hay que primero valorar mucho qué se ha hecho en esa historia, entender qué ha pasado en la historia de la compañía, cómo llegan hasta dónde llegan y de ahí entendiendo hacia dónde van, poder diseñar y decir, venga, la cultura que hoy tenemos, esto sí nos debería seguir acompañando y esto ya no. Dejémoslo ahí, saquémoslo de la maleta como decimos nosotros, pero hay muchos comportamientos que definitivamente nos trajeron hasta acá y van a seguir acompañándonos en el resto del camino y otros que tenemos que incorporar. Joana, particularmente con Jugada Maestra hay una preocupación grande cuando hacemos los procesos de sucesión o inclusive los de segundo nivel, hacemos esa selección y queremos ser cada vez más asertivos. Y ahí es donde quiero preguntarte la relación entre cultura y liderazgo. Mira, es súper poderoso porque nosotros inclusive hablamos de que el éxito empresarial, más allá le voy a meter un tercer elemento a la ecuación, cultura, liderazgo y estrategia, porque realmente el éxito se da en la medida en que estos tres elementos, estas tres puntas del triángulo, como digo yo, están equilibradas. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una estrategia muy bien definida,
pero que no esté alineada con la cultura ni con sus líderes, y al final vas a tener unos planes sin ejecutar, ¿cierto? Unos planes muy bonitos declarados. Por el otro lado, podemos hablar de que puedes tener una cultura muy sólida, pero que no está alineada o que no siga la estrategia del negocio, y los líderes no están tampoco como movilizadores de esa cultura, y ahí vas a encontrar un ambiente de trabajo, un buen clima. Uno dice, hay un muy buen clima, pero sin acciones, sin resultados. Y finalmente puedes decir, no, tengo un liderazgo, unos líderes súper empoderados, súper tesos, pero que no están alineados a la estrategia y a la cultura, y ahí vas a encontrar una serie de directivos súper enérgicos, pero que no están ni cohesionados ni saben cuál es el rumbo de la compañía. Entonces, al final lo que tenemos es que buscar ese equilibrio entre los tres, entender que en la medida en que ya sabemos hacia dónde va esta compañía, organizamos las personas para que eso pase, pero el liderazgo es el motor que hace que eso suceda. Y como para aterrizarlo un poquito y ser más prácticos también, al final del día, para los líderes es súper claro que dentro de su misional está mover la estrategia del negocio, pero no lo es tan claro como esa relación que ellos tienen tan simbiótica con la cultura. Y en la medida en que lo entienden, que es lo que nos sucede a nosotros mucho en el día a día en estos procesos, cuando un líder entiende que si yo muevo la cultura, lo que estoy haciendo es acelerando mi camino para llegar a la estrategia, en la medida en que lo entienden así, pues ya cambia un poquito el chip y nos montamos en la película de que los líderes somos los primeros movilizadores de la cultura. Hablemos de eso, particularmente hagámosle un doble clic ahí. ¿Cuáles son esos key, esas llaves, claves y críticas que un líder debe movilizar en la cultura? Mira, digamos que el líder cuando entra a una organización tiene un gran desafío y es él mismo primero ser el abanderado, porque tú no puedes movilizar a nadie como en la familia, ¿cierto? O sea, tú no puedes movilizar a nadie si tú mismo no estás convencido de esto. Entonces yo siempre digo como en la familia, ¿por qué? Porque si los papás no se montan y no se comportan de una manera, pues no podemos pretender con los hijos que suceda lo mismo, ¿cierto? Entonces el líder, digamos que lo primero que tiene que hacer es apropiarse, entenderse y verse frente a esos innegociables que tiene la compañía, también porque desde su vulnerabilidad es necesario reconocer en qué punto estoy de esa cultura, ¿cierto? No se trata solo de llegar a decir, todo el mundo aquí es empoderado. Venga, primero yo soy empoderado. Y si no lo soy, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese punto? Entonces, primero, como líder, identificarse de cara a esos comportamientos, a esa cultura que hemos declarado y cómo hago verdaderamente un match y cómo me puedo movilizar hacia allá, porque no siempre va a existir ese fit cultural al 100%, pero lo importante es que el líder sea capaz de autoobservarse, de verse, de entender en qué punto está y cómo evoluciona. Una vez estamos ahí, digamos que esto puede sonar, María, como pues súper clichésudo y frase de cajón, pero es la realidad. La forma más fácil de movilizar la cultura es desde el ejemplo. Entonces, por eso te digo que lo primero es que el líder de verdad él esté consciente de que él encarna esos comportamientos. Si yo los encarno, el esfuerzo es mínimo, pero si yo no los encarno, se va a ver forzado y el equipo no te sigue desde ahí. Entonces, la forma más fácil es, primero, entender dónde estoy yo, luego, vivirlo en mi cotidianidad, encarnarlo, y desde ahí, dar ese ejemplo porque el equipo te va a seguir. Te va a seguir y no solamente, no es desde el discurso, que es muy importante, es cuando tenemos unas declaraciones culturales. A veces las personas asumen que la cultura es solo unas declaraciones culturales, unos pilares, unas frases bonitas en la pared, pero lo esencial es cómo el líder es capaz de que eso se viva en la cotidianidad de las compañías. ¿Y cómo? Primero con el ejemplo, segundo con acciones. Y esas acciones están muy asociadas a todo lo que te mencionaba ahora, ese tejido cultural, qué tipo de rituales establezco con mi equipo, cómo son las conversaciones con mi equipo, porque yo como líder no puedo decir, ay no, a mí me parece, la gente es lo más importante, y uno, líder, tengo 15 minutos, necesito un problema, puedes conversar conmigo, estoy súper ocupado, ¿cierto? No, sino que por eso yo te digo que a veces el ejemplo no es solamente pensando desde el resultado, el proyecto, sino desde cómo me comporto en el día a día y cómo soy coherente entre esas declaraciones y eso que estoy diciendo y diciéndole al equipo qué es lo que tenemos que hacer todos los días, pero cómo me comporto yo. Entonces ahí el mayor desafío realmente es cómo esos líderes encarnan la cultura para que el equipo lo siga. Ni siquiera ellos tienen que hacer un esfuerzo superior, es a través de ese ejemplo y a través de acciones concretas del día a día que sean coherentes con esas declaraciones. Ok.
Hablemos un poquito sobre esos rituales. Tú decías, los rituales no son solamente simbólicos o los rituales de fin de año, no, rituales son muchos. Cuenta un poquito a la audiencia qué rituales existen dentro de la cultura. Mira, es que los rituales, primero hablemos un poco como en general de los rituales. Ok. Entonces, los rituales son acciones que las organizaciones, pues voy a hablar a nivel organizacional porque un ritual también aplica en otro contexto, pero a nivel organizacional, los rituales son acciones que hacemos de forma intencionada, que tienen una frecuencia periódica en la organización, pero que tienen un impacto en las personas, pero lo más importante es que están alineados a la cultura de la compañía. Entonces, a veces creemos que esos rituales son solo sociales, la fiesta, la celebración de cumpleaños. Entonces tenemos rituales sociales, pero también tenemos rituales de negocio. Y no, María, no es que existan como unos únicos rituales, ni existe un listado de rituales. Cada compañía va instalando sus propios rituales porque como precisamente responden a la cultura, y la cultura es única para cada compañía, entonces cada organización tiene sus propios rituales. Ahora, ¿cuál es la clave acá? Entender que hay rituales de negocio, ¿como cuáles? Los grupos primarios, el town hall con el presidente, el cafecito que muchas organizaciones tienen como el café con el presidente. O sea, hay diferentes versiones, pero son espacios que la compañía diseña con la intención de, por ejemplo, comunicar la estrategia, comunicar los avances de negocio, y eso cómo conecta a las personas y cómo se generan unas conversaciones en doble vía. Pero vuelvo e insisto, esos espacios tienen que tener un diseño acorde a lo que queremos de nuestra cultura también, cómo nos comportamos acá. No sé, queremos tener conversaciones abiertas con las personas, entonces por eso establecemos los cafecitos con el presidente, un ejemplo. Y del otro lado están los rituales sociales, y esos rituales sociales sí están mucho más pensados en cohesionar los equipos, motivar a las personas, pero no pueden quedarse solamente ahí, sino también, por ejemplo, lo que te decía ahora, si tenemos una intención de poner a conversar las personas, entonces a través de qué rituales podemos generar conversaciones. Hay líderes que dicen, no, nosotros acá tenemos un ritual, es que todos los viernes salimos a almorzar con el equipo. Bueno, ¿y cuál es la intención? No, pues salir a almorzar. ¿Y eso cómo impacta a la cultura? No, pues como que ni siquiera lo tienes pensado desde ahí, en la medida en que tú logras articular eso, porque es que el mismo almuerzo sí puede ser un ritual y puede estar alineado con la cultura en la medida en que tú dices, es un espacio donde vamos a tener conversaciones alrededor de la vida personal de cada uno, y eso es súper valioso, pero es tenerlo intencionado, y así no se vuelve el viernes que se pudo almorzaron y el viernes que no se pudo no almorzaron, sino que se vuelve periódico y genera ese impacto que queremos dejar a la cultura. El ritual es esa permanencia, esa dedicación, esa constancia que va creando ese valor. De acuerdo, que refuerza, que va reforzando. El ritual, cuando los rituales tienen el poder de volverse símbolos, cuando ya superan como el sentido para el que fue creado. Digamos que eso ya es un símbolo, es algo mucho más arriba. Pero digamos, la esencia de los rituales es poder lograr esa apropiación en el día a día de muchos elementos de la cultura. No solo son los rituales, es lo importante, porque lo que te decía ahora, una cosa son los rituales y eso está más a nivel emocional, la forma como conversamos, la narrativa, los símbolos, pero también tenemos a nivel funcional, tenemos otros elementos clave de la cultura, que es la medición, y uno no asocia que la medición, el reconocimiento, eso es la cultura, claro. Es que dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Claro. Entonces, si yo quiero incentivar un comportamiento en la organización, pero te estoy midiendo de forma distinta, al final, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me voy a comportar? Claro, porque no te miden como es. Exactamente. Muy bien, una pregunta. Normalmente tenemos esta estadística. Cuando se hace un proceso de sucesión o de gerencia general, donde no se lee la cultura o no se incorpora o no se tiene en cuenta la cultura, hay una estadística que puede haber podemos tener una equivocación entre 5 o 6 procesos que se abortan. Cuando se lee la cultura, es una estadística que puede bajar entre 2 o 3 procesos que se abortan. O sea, estamos diciendo que el acierto podría ser de un 50% más o menos si sabemos leer e incorporamos la cultura en el proceso. ¿Qué le dirías tú, como me dices en doble vía, qué le dirías tú a ese comité de selección, a esa junta directiva, que le preguntara al candidato para saber si tiene ese fit y viceversa? ¿Qué le dirías a ese candidato que preguntara a la compañía para saber si tiene ese fit? Mira, es súper clave. Aquí finalmente estamos hablando de ese fit cultural y es importante. Hoy los candidatos cada vez más, ellos ya están preguntando.
a ese comité. Cómo es la cultura de esta compañía, pero más allá que la cultura que la empresa te diga o el comité de selección te diga, estos son nuestros valores, es indagar muy bien sobre eso que se vive en el día a día de esa cultura, es decir, qué tipo de conversaciones se generan acá, cómo es el estilo de liderazgo, cómo se mide, cómo es el reconocimiento, hay programas de reconocimiento, hay unos hábitos organizacionales frente a esto o aquello. Entonces, cuando las preguntas se enfocan más desde ahí, tú como candidato puedes lograr decir, esto sí va conmigo o esto me cuesta un poquito, ¿cierto? Porque simplemente preguntar cuál es la cultura, cuáles son los atributos culturales de tu empresa y pensar que con eso ya tú pues vas a como atinar a ese fit es complejo. Entonces hay que tratar de llegar un poquito más al fondo de cómo se vive en la cotidianidad la cultura. Y en el otro sentido pasa lo mismo. Entonces, ese comité de selección no puede ir a preguntarle al candidato, acá trabajamos de forma colaborativa, ¿a ti te gusta trabajar de forma colaborativa? Pues ningún candidato va a decir que no, ¿cierto? Hay que empezar a llevarlo a casos y a evidencias del día a día que le permita al comité entender si él realmente trabaja de forma colaborativa. Okay. Bueno, en tu trabajo anterior, ¿qué tanto te tocaba trabajar en equipo o qué tipo de proyectos desarrollabas? No, tal vez, cuéntame en el último mes un caso puntual donde hayas podido trabajar en equipo con otras personas. Y ahí se empiezan a evidenciar esos comportamientos, porque es súper importante, nunca con preguntas directas, que sabemos que la respuesta va a ser súper obvia, sesgada e intencionada, sino por el contrario, con casos como donde el candidato se sienta muy cómodo para contarlo, pero que vayan dejando en evidencia esos comportamientos que son innegociables para la organización. Ok, pero hay unos tipsitos, ejemplo, que yo le diga a un candidato, venga, uno sí puede preguntar, ¿esta compañía cómo toma las decisiones? Siempre tiene que estar el dueño que ya está retirado en las decisiones o el dueño ya no tiene esa injerencia, hay un comité de gerencia y se toman las decisiones consensuadas, esa es de pronto un tip. Otro tip es, hay un tema de desempeño y ese desempeño está atado al reconocimiento o al incremento salarial. O sea, preguntitas que ese gerente que va a llegar pudiera hacer. Sí, yo creo que ahí voy a volver nuevamente como al tejido cultural. Esa es la clave, es cuando entendemos la cultura como un tejido y uno dice, ¿cuáles son los elementos que hacen parte de ese tejido? Y eso es lo que yo podría como candidato preguntar. Y en ese tejido tengo unos elementos emocionales donde yo puedo preguntar alrededor de las narrativas, cómo se conversa en esta compañía, cuáles son las principales cosas que uno escucha. Además, las mismas personas ya le empiezan a decir a uno, pero también qué tipo de conversaciones se generan acá. Ve, acá hay espacios para conversar, las conversaciones cómo se dan desde lo personal, cómo se dan desde lo laboral, porque claro, obviamente todo el mundo va a decir que conversan, pero hay que entrar a esa profundidad para saber qué tanto podemos tener conversaciones que trasciendan. Acá está bien visto, pues, qué tipo de conversaciones. Hay compañías donde no está bien visto unas conversaciones muy, digamos, entre diferentes escalas jerárquicas. Entonces, ahí uno puede identificar, ven aquí las relaciones entre las áreas, cómo se da. Es decir, como, no sé, si yo soy candidato para un N4, yo puedo tener una conversación directa con el presidente de esta compañía, o cómo hago yo para llegar, por ejemplo, a dar una recomendación al presidente de la compañía. Ah, no, se sigue un conducto regular, se hace a través de, ya tú identificas de una cómo son las relaciones, esos roles y relaciones, pero también identificar qué tipo de reconocimientos se generan acá, cómo son los incentivos, cómo miden a las personas. Hay unas escalas de medición, y esas escalas de medición ¿a qué apuntan? Entonces mira que ahí ya él va cogiendo una serie de elementos, ahí ya me estoy metiendo no solo en un mundo emocional, sino en un mundo funcional que es muy importante y en un mundo social donde empiezo a entender también qué tanta seguridad psicológica se propicia en esta compañía, cómo es la conexión entre las personas, o sea, son elementos muy sutiles que probablemente no se dan, María, solo como con una pregunta directa, sino más en una conversación donde el candidato puede ir como intencionando cositas por debajo para poder tener esos elementos. Excelente, pero les diste una pauta a nuestros candidatos de procesos gerenciales, cómo empezar a indagar sobre esto. Joana, por último, una pregunta y es, ¿tú crees que hay una cultura mejor que otra o las culturas van correspondiendo a los momentos estratégicos de las compañías? Mira, para nosotros la postura frente a esto es súper claro, Mari. No hay culturas buenas o malas y por lo tanto no hay personas, no hay mejores personas, sino las adecuadas. Es decir, hay gente que habla de culturas tóxicas, no, o sea, la cultura es la que es, ¿cierto? Es la que la compañía ha desarrollado a lo largo de sus años y la que las trajo hasta acá, como dije ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Que para ti
una cultura puede ser la adecuada y para mí no. Porque ahí volvemos al fit cultural. Entonces, al final del día, no es que la cultura sea buena o mala, la cultura tiene un nivel de madurez de acuerdo al momento de vida de la organización, y por eso nosotros hablamos de momentos de madurez cultural, y entender también en qué momento está la compañía de cara a esa estrategia de negocio, de cara a los resultados, bueno, como a las ambiciones del momento, pero lo importante es entender ese fit cultural, cómo se da en la medida en que yo como candidato me veo reflejado en esa cultura o no, ¿cierto? Ahí es donde yo digo, definitivamente, este no es mi lugar, o me siento incómodo, ¿sabes? Yo digo mucho esto y es que uno a veces se siente como metiéndose en una talla S y uno es XL, y uno no entiende por qué, y es porque esa no es tu cultura. ¿Y eso en qué va a depender? Claro, de cuáles son esos comportamientos que cada compañía prioriza. Por eso yo inicié esta conversación diciéndote, la cultura no es nada distinto a la forma como nos comportamos. Así es. ¿Qué comportamientos prioriza esta compañía? Jugada maestra, ¿qué comportamientos prioriza? Y probablemente hay personas a las que les sirven esos comportamientos y hay personas a las que dicen, yo no me siento cómodo con esos comportamientos, dependiendo de qué, de cómo soy yo también, como individuo, que traigo, no solo como profesional, sino como persona. Y mientras que yo misma puedo estar en otra compañía y me siento absolutamente plena. Pero ¿con qué me estoy identificando? Con esos comportamientos, con ese marco, con esos innegociables que tiene la compañía, y esa es la cultura. Cuando uno al final entiende eso, no es decir, la cultura de esta compañía no me gusta, la cultura de esta compañía es súper tóxica, es mala. No, no es la adecuada para mí, pero seguramente, y por eso hoy vemos en todas las empresas hay personas, porque hay personas para cada organización. Joana, una reflexión, pues un espacio gerencial que también sea un poco pedagógico, una reflexión para todos nuestros gerentes generales sobre la cultura, un tipcito que les ayudara a ellos a revisar, a mejorar, a potencializar el tema de cultura en función de su liderazgo. Mira, yo creo que el mensaje más sencillo, pero más poderoso es, empecemos a ver la cultura como ese motor de la estrategia del negocio y vamos a ver los resultados de las compañías. O sea, hoy tenemos todas las evidencias de cómo una compañía que gestiona, que trabaja la cultura de forma intencionada, logra mejores resultados que la que no. Entonces, esto no puede suceder si el gerente, presidente de la compañía, no cree en la cultura. Porque eso no es un tema de los líderes de talento humano. Muchas veces nos quedamos pensando que la cultura está solo allá en talento humano. O inclusive en el mejor de los casos hay organizaciones donde el presidente también cree mucho y seguimos pensando que la cultura es del presidente y de la líder de talento humano, y la cultura es de todos. Pero sí es clave que sean los gerentes, los presidentes de las organizaciones, los que tengan total convicción de que en la medida en que trabajamos intencionadamente esa cultura, vamos a lograr mucho más fácil el camino para resolver nuestros retos de negocio. Excelente. Estuvo con nosotros Joana Kerguelen. Muchas gracias. Nuestra gerente de Caramelo Escaso. Gracias, Joana. Gracias, María, por la invitación.